Le pregunto a Cornejo, ¿cómo estás, Alfredo? Hola, ¿cómo va? ¿Qué está diciendo el presidente y a quién le estaría hablando? A mí me gusta más analizarlos por lo que hacen que por lo que dicen, ¿no? Porque muchas veces esa doble vara, ese doble discurso nos puede llevarnos a engaño. Igual tampoco creo que no dicen nada, por eso Bueno, te ahí está pregunto, el porque punto, no, que están con siento un que no nivel de dicen nada. ambigüedad que yo espero que nuestra ciudadanía, que demostró una madurez enorme este domingo, eh, no peque de ingenuidad, porque lo que estamos escuchando es que reconocen haber cometido errores, pero no dicen cuáles son. Claro. ¿Cuáles son los puntuales y particulares del vacunatorio VIP, de la fiesta en Olivos el 14 de julio de Fabiola, el cumpleaños de Fabiola? ¿Cuáles son los errores en política económica? Porque evidentemente acá ha habido un rechazo a esta política económica. ¿Cuáles son en la estrategia de mitigación de la pandemia? La vacunación, que se demoraron por lo menos 8 meses en comprar Pfizer, Moderna, las principales vacunas, que hubiésemos ganado un montón de tiempo. ¿Cuál es exactamente el error? Que diga, porque si no, no es autocrítica. Pasa que no terminaría nunca la lista, ¿no? De errores puntuales, pero Digo, por lo fue menos... la cuarentena más larga del mundo, encerraron a todo el mundo, la gente se empobreció. Este domingo ha habido un voto castigo por la economía y un voto castigo por el manejo de la pandemia. A Categóricamente, ver, pero, no hay otra ¿en explicación. qué orden? ¿En qué orden? No creo que Porque siempre dicen, bueno, si la economía funcionara un poquito mejor, no perdían. Pero no era solo la economía Sí, esta vez, ¿o me equivoco? No, yo creo que no es solo la economía. En este caso, por lo menos. No es solo la economía, eh, probablemente muchas veces no es solo la economía, son un conjunto de factores. No creo que un resultado electoral lo explique una sola causa. Acá hay, en materia económica, errores que los están pagando caro. Acá hay mucho verso y relato, pero hay caída del consumo, caída de la inversión, que es el motor del crecimiento. Hay caída del empleo, hay pérdida del salario, hay inflación teniendo congelada algunas de las tarifas. Y hay inflación alta, 50% anual, 3% como mínimo mensual. Pero también hay improvisación, no solo en materia económica, sino en el manejo de la pandemia. Hay desprecio por lo institucional y desprecio por las personas diferentes, que piensan diferentes, lejos del discurso del amor que tanto pregonan y de la diversidad, etcétera. No admiten las diferencias de opiniones. Hay un combo de cosas y hay algún mérito nuestro de la oposición de habernos mantenido unidos. El kirchnerismo ha gobernado, de los últimos 18 años de la Argentina, ha gobernado 14. Ellos quieren poner el foco en los 4 que no han gobernado, pero la verdad que han gobernado 14 años de los últimos 18, y en esos 14, 12 han gobernado con la oposición dividida. Esta vez la principal fuerza de oposición, el principal frente de oposición, en estos 2 años se mantuvo unido, y eso fue un buen envase para canalizar el voto de descontento, ¿no? Creo que ahí hay algún mérito nuestro de la oposición. Decías voto castigo, ¿no? ¿Eso los benefició a ustedes puntualmente? Yo creo que si no hubiésemos estado unidos, se hubiese dispersado muchísimo ese voto castigo. Bueno, en un momento fue como todo un torbellino, ¿no? Correcto, sí. Alfredo, Pero creo que hemos logrado... Horacio, Patricia, Sí, si Macri, pero... si lo escondían a Macri, si no lo escondían a Macri, acá estamos Pero... viéndote con Patricia. Digo, hubo también reconocido por todos ustedes, obviamente es algo normal, Sí. pero hubo como todo un torbellino hasta que se acomodaron las cosas. A ver, ¿Cómo fue puedo hablar por mí en primera persona cuando no me gusta hablar por mí. Yo he puesto mucho énfasis en privilegiar la unidad de Juntos por el Cambio, incluso corriendo el riesgo de diluir un poco la identidad partidaria de cada uno de los partidos. Pero insisto que el kirchnerismo, el único éxito que tiene en materia política es el de dividir a la oposición. Si nosotros nos mantenemos unidos, somos alternancia en el 2023, y si nos mantenemos unidos, el 14 de noviembre frenamos estos atropellos y los obligamos a por lo menos revisar el rumbo del país por los 2 años que restan de mandato constitucional de Alberto Fernández.
Parece que hay que poner foco en eso. Hemos trabajado en la unidad. Yo recuerdo que vine a tu programa cuando, y habían voces críticas incluso en tu panel, acerca de la postergación de las PASO de agosto a septiembre y de las generales de octubre a noviembre. Y la verdad que a más de uno de nosotros, bueno, a Patricia, a mí, nos ponía un poco colorados darle esa chance al gobierno. El gobierno especulaba con que cuanto más tirara el cronograma para adelante, iban a estar los argentinos vacunados, iban a aparecer los resultados económicos, lo estiraron para adelante, le concedimos que lo estiraran a cambio de que hicieran las PASO. Y hoy competimos en 17 de los 24 distritos electorales y es la fórmula para mantenernos unidos, porque si no, hubiesen dividido la oposición. Esa es la verdad. Ahora, a Santilli, y la oposición sí a se divide. Santilli lo salvó Facundo Manes. Más que a Santilli, a Junto por el Cambio, creo que le ayudó Sí, mucho pero a la lo sabés, candidatura. digo, Sí. Bueno, recordemos Facundo, la pelea entre Manes y Horacio Rodríguez Larreta, y finalmente ni yo me imaginaba que le iba a ir tan bien a Facundo Manes en esta elección, y fue quien hizo que ganara Juntos por el Cambio. Aportó ¿Qué tiene Manes? 1.300.000 votos. Impresionante. Yo diría que tiene Manes y que tuvo el radicalismo, que se puso firme y llevó un candidato, ¿no? Y llevó un candidato que compitió, que perdió, pero que contribuyó a ese triunfo, y contribuyó, insisto, con 1.300.000 votos casi. Pero además, Manes ha ganado en 4 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la mitad de las secciones electorales. Impresionante. No es un dato menor. Son muchos sectores productivos, del campo, de ciudades chicas, pero ha ganado en 4 y medianas, ciudades chicas y medianas de la provincia de Buenos Aires, ha ganado en 4 de las 8 secciones electorales. Alfredo. Pero ahora estamos en unidad y está en la lista, está como tercero en la lista, así que vamos a jugar fuerte para ratificar ese triunfo en noviembre. Alfredo, 2 preguntas. Vos sos presidente de la Unión Cívica, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Es evidente, es objetivo, digamos, que ha habido un crecimiento, un posicionamiento distinto al de la época de Macri, digamos, donde ustedes eran, con respeto lo digo, casi furgón de cola, lo digo con respeto. Entonces, 2 preguntas. La primera es sobre el futuro del radicalismo, si ya está absolutamente sellado que van a continuar en esa coalición, y vos dijiste hace unas horas, un ratito, que presumías que Alberto, el kirchnerismo, se iba a radicalizar. ¿Podés ampliarlo? Un poco, sí. Vamos a la primera. Categóricamente, el radicalismo no tiene otro lugar donde estar que no sea en Juntos por el Cambio, categóricamente. No tenemos que pisar el palito, no tenemos que pisar el palo de la desunión. Eso es hacerle el juego al kirchnerismo, y en eso he trabajado mucho en estos años, mucho. Ha habido gente un poco disconforme adentro del radicalismo por mucho tiempo. Pero creo que lo hemos enderezado, no solo en lo institucional, convenciones Parque Norte en el 2019, en el Comité Nacional que yo conduzco hay unanimidad al respecto, en la Cámara, en los bloques de diputados, de senadores y demás, sino que además el radicalismo ha hecho 10 elecciones internas, y las 2 listas que han competido en esas elecciones internas, ninguno puso en duda mantenerse en Juntos por el Cambio, ¿no? Me parece que eso, sí, todos creen que tenemos que tener un nivel de equilibrio al interior de la coalición, así que vamos a seguir esa línea y la vamos a profundizar, porque creemos que eso es lo que le hace falta a la Argentina, no al radicalismo a Juntos por el Cambio, sino a la Argentina, equilibrio de poder, no atropellos, no antirrepública como lo que significa la Cámpora y Cristina. Referido yo tengo la sospecha que se van a radicalizar, no son creativos, son bastante improvisados a la hora están cada vez más improvisados, no solo en el manejo de la pandemia, en el manejo de la economía, sino en el manejo de la política. Ellos creían que ganaban este domingo y les a las taparon. 5 de la tarde estaban festejando. Cristina fue a votar festejando, ¿no? Entonces estaban improvisando, exactamente, estaban
están improvisando hasta en su estrategia política. Y creo que finalmente les sale los que tienen más poder ahí adentro, y los que tienen más poder son fanáticos, y Alberto sigue la corriente, ¿no? Ese discurso, los empresarios, no sé qué, es una radicalización, es una tendencia a la radicalización. Prefiero ser prudente y esperar a ver qué medidas toman, pero esto que se vio ahora yo creo que van hacia la radicalización. Lamentablemente, porque probablemente no los haga ganar elecciones y le haga peor al país su radicalización, ¿no? Y búsqueme lo del domingo, por favor. Quiero que me digas, porque lo analizamos con la mesa, con el equipo recién, lo que vivimos, primero que el gobierno de 6 y 5 de la tarde estaban todos festejando a esto, ¿no? De repente eran las 11 de la noche y no sabíamos nada. El saludo frío a Tolosa Paz, Sí. se empiezan a ir todos. Sí, me impresionó eso, sí. No, es muy impresionante porque hoy lo mirábamos con otra, Ese saludo. no sé, tranquilidad o mesura, y decíamos, ¿qué nos quisieron mostrar? Esta cosa de, viste, chao, fracasado, váyanse de acá. Yo creo que Cristina Pero no lo pudo en los disimular. gestos, O sea, bueno, eso es lo que iba a decir. Son gobierno. Creo que es más fuerte, Sabían a qué se es más fuerte subían. que ella, y ella usa mucho los gestos, pero a veces... ¿Pero qué creo quiso decir con eso? Obvio que está enojado que con la- todos, pero que a la la- gente del pueblo, a la gente que los votó, ¿qué Sí. le quiso decir? Sí. Yo creo que en su fuero íntimo no aceptan reglas básicas de democracia, ¿no? Es decir, No habló ningún candidato, habló el Cristina, presidente. exacto, sí. Cristina no está de acuerdo con la manifestación popular, ¿no? Y entonces está enojada. De Pero alguna es re forma. loco, primero que Probablemente Alberto esté no era- enojada con el pueblo. Claro, primero que Alberto no era candidato y habló, es el presidente de todos. Los candidatos no hablaron. Sí. Claro, está enojada ella con nosotros. Sí, yo creo que está enojada. ¿Por qué? Porque nosotros no los No comprendemos. los comprendemos. Claro. Es impresionante, Sí, ¿no? impresionante. Es una subestimación altísima. Un país que en los últimos 18 años han gobernado 14 y llevamos casi 12 años de estancamiento económico, con 1,5 millones, 2 millones más de población. Hemos creado la misma riqueza en el 2008 que en el 2021. La misma riqueza, el Producto Bruto Interno, es la cuenta nacional que define la cantidad de riqueza que generó un país en un año determinado, y hemos generado la misma riqueza en el 2008 y en el 2021, y en el medio tenemos casi 2 millones más de habitantes para repartir esa riqueza. Es un país que está en un franco deterioro, y ellos han gobernado 14 de esos 18 años, ¿no? Háblame de esta foto, Alfredo. Bueno, a veces los fotógrafos describen mejor que los cronistas, con una, pero a veces, bueno, es ingrato en el punto ¿Pero que qué uno lo sentís toman, pero ¿Qué sentís cuando su- ves esto? Porque sí, es bueno. una falta de respeto a todos nosotros. ¿Qué culpa tenemos ella nosotros ella de que está, Cristina está no esté enojada, contenta? está enojada, ella está enojada. ¿Está muy enojada Sí. con Alberto o está más enojada con nosotros? Pero yo creo que necesitamos que Cristina pierda centralidad en este país. Yo no ¿Crees pondría que tanto. después de esto puede perderla o Yo no? creo que un triunfo de la oposición debería Alberto entender ese mensaje y buscar enderezar el rumbo del país, fundamentalmente con un plan económico arriba de la mesa urgente. No podemos seguir perdiendo tiempo, y ese plan económico sensato difícilmente tenga el acompañamiento de Cristina. Acá hay cosas que hay que resolver con rapidez en materia ¿crees que va a económica. haber El un acuerdo plan con el Fondo económico? Monetario, por ejemplo. El acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué orientación va a tener ese acuerdo? Porque si uno les pone el micrófono, ellos van a decir, no, queremos llegar a un acuerdo con el Fondo. Bueno, ¿qué tipo de acuerdo con el Fondo quieren? ¿Qué hacer con los principales fundamentos de la economía, con el Fondo, con el Club de París, etcétera? ¿Qué tipo de acuerdo quieren llegar? Y eso me parece que no han profundizado al interior del Frente de Todos sobre eso. Creo que no tienen una orientación, no pueden darle una orientación al país porque no tienen acuerdos de ellos, porque no han profundizado sobre qué hacer con esto. Pero el presidente dice, tocan a Martín por Guzmán y me tocan a mí. ¿Quién se lo quiere No tocar? sé quién se lo quiere Cristina. tocar, porque la Hace verdad un montón que Cristina la se lo quiere oposición no lo quiere tocar. Para Cristina Guzmán viene a ser un funcionario que no funciona. Sí. Ni hablar a Alberto, ni
los que se postularon y no ganaron. Yo, la verdad que yo tengo poco intercambio con el gobierno, así que no puedo hablar. ¿Poco? ¿Nulo? Nulo prácticamente, ¿no? ¿Por qué? No tengo... Porque no son gente abierta a lo... ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene de la oposición? No, pero evidentemente el gobierno trata de manejarse con los gobernadores, el radicalismo, lo cual es lógico en materia de gestión, no en tanto en materia política. Con Horacio Rodríguez Larreta también tratan de tener... pero me parece que nunca buscan un acuerdo honesto de plan concreto sobre esto, apoyame, ¿no? Entonces, nosotros categóricamente creemos que este no es el momento de ningún acuerdo con el gobierno, que el 14 de noviembre la gente tiene que expresarse y que el gobierno, por nuestro diseño constitucional, tiene que tener el gobierno tiene que tener un plan. Y pero después de noviembre, ¿qué pasa? Porque faltan 2 años después. Es como una eternidad. Creo que ahora no van a parar de emitir, van a tratar de ponerle plata a la gente en el bolsillo. Es muy probable pero que quieran armar todo por el aire porque una burbuja de consumo que hasta aquí no ha funcionado, ¿no? Es decir, porque están incipientemente intentando una burbuja de consumo y no ha funcionado. Yo creo que buena parte de los argentinos ya no come vidrio, ¿no? Es decir, que no compra ese tipo de cosas. Sí, ya ni siquiera come. El 14 de noviembre tiene que expresarse el pueblo en elecciones libres, como este domingo, y a partir de allí el gobierno, con el diseño constitucional presidencialista que tiene la Argentina, el gobierno tiene que ponerse con un plan y una orientación concreta. Hoy el Frente de Todos está unido solo para conservar el poder, pero convive gente como Grabois, que no cree en el derecho de propiedad, con Culfas o Guzmán, que sí creen en el derecho de propiedad. Convive Friedrich con Bernie, que tienen orientaciones distintas, por lo menos discursivas, en materia de seguridad. No puede un frente que tiene tantas diferencias, no son matices como Juntos por el Cambio, claro, son diferencias muy fuertes. Si no tienen un acuerdo sobre temas estructurales, difícilmente puedan llevar al país a un buen lugar, ¿no? Grabois, recién lo nombradas. Cuando el pueblo pide sangre, alguna cabeza tiene que rodar. Es muy funcional a lo que está planteando la Cámpora y Cristina, ¿no? Es decir, bueno, pero Alberto... ¿De qué cabezas estarían hablando? Bueno, aparentemente el jefe de gabinete y demás, pero como te decía recién, no tengo un diálogo fluido como para tener información. Pero es una pésima metáfora, perdón que te interrumpa. La verdad que en el clima que estamos es una metáfora es violenta, muy desafortunada, cuanto menos, ¿no? Sí. Bueno, es violenta, ¿no? Es todo un mensajes de guerra, ¿no? Sí. Son mensajes de guerra. Ahora, ¿son relevantes? ¿Tiene peso Grabois? ¿Tiene peso Delía cuando dice tiene que decidirse Alberto si es de la Rúa o Néstor Kirchner? ¿Tienen peso? Porque digo, parece como que lo están minando. Bueno, yo creo que hay una parte de la Argentina que los trata como unos marginales, y algunas marginales del sistema político, quiero decir, gente sin influencia, y puede ser una media verdad, pero constituyen cultura política, ¿no? Influyen sobre lo que opinan, entonces no son tan marginales, ¿no? Porque cuando avanzan con un tema de, por ejemplo, de usurpación de tierras, después hay que sacarse ese problema de encima, y ahí se ve que se instaló como un derecho básico, universal, que no sé qué, entonces no es que sean tan marginales. Lo digo porque habló Grabois, habló Delía, habló Vudú, que no fue a votar, y dice que Guzmán está en el peor lugar porque no sabe el rumbo. Habló Eve de Bonafide. Digo, son muchas voces que minan a un presidente que, por eso, que no está en el mejor yo creo momento. que el círculo íntimo de Alberto Fernández no quiere decir que son marginales y que no tienen influencia, pero después uno percibe que en la cultura argentina influyen, en la cultura por lo menos de ese sector, del Frente de Todos, influyen. ¿Cómo te llevas hoy con Mauricio Macri? Me llevo mejor que cuando estábamos en el gobierno. ¿En serio? Porque yo recién lo iba a interrumpir cuando dijo que éramos furgón de cola, lo cual en parte tiene razón. Creo que lo dijo Morales, coincidió que lo acaba de decir Morales. Pero bueno, algunos tuvimos
En privado le dijimos varias cosas y luego algunas veces en público, cosas muy duras, ¿no? Pero no, creo que hoy día tiene una capacidad de escucha mucho mayor que la que tenía en el gobierno. De hecho, ¿Sentí que fue una pena que se perdieron una gran oportunidad? Sí. O sea, para mí me duele muchísimo haber regresado a esto, ¿no? Lamentablemente me duele. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué tendría que haber pasado? No, sos muy incisiva y no es el momento de hablar de esto, no, pero te lo voy a pero contestar me gusta, porque no, pero de que tan incisiva me obligas a decirlo. No, y bueno, insiste, si no me decilo eso, si no me quedo en casa, ¿viste? No, pero vos fuiste el tipo más duro con Mauricio Macri. Me y parece que las cosas están mejor, pero digo, también para que hoy esté todo acomodado, es que todos sacaron los trapitos, los lavaron. Yo creo que ahora han sido positivos como oposición, lo hemos recompuesto bastante más rápido de lo que yo esperaba, pero creo que también los errores del gobierno han ayudado que la oposición se organice mejor. La orientación del como país que Alberto Fernández trabajó ayudó para galvanizar. Y Cristina ayuda siempre, ¿no? Porque ataca tanto, polariza tanto, genera tanta grieta, Cristina, que de alguna forma tiende a que el otro sector se organice, ¿no? Más o sea, te llevas mejor con Horacio Rodríguez Larreta que con Mauricio Macri. Llevarte mejor. Hoy me llevo bien con los dos y me llevo bien con buena parte. Pero tenés diálogo con Larreta. Sí, tenemos diálogo. Y con Mauricio también. Sí. Yo creo que hoy día no nos sobra nadie, así que tenemos que juntar todo para consolidar este equilibrio. Pero, por ejemplo, Alfredo... Muy importante lo que ha pasado el domingo, es muy importante. Muy importante. Ha sorprendido al gobierno, pero también ha sorprendido a alguna gente de la oposición que esperaba esta recomposición un poco más lenta, ¿no? De hecho, hasta debo decirte, yo pensé que en la provincia de Buenos Aires, las encuestas ninguna dijo que ganaba Junto por el Cambio. Pero salvo la de Jacobe. Salvo la de Jacobe. Salvo la de Jacobe. Sí, es cierto. Sí, era difícil. Sí. Ni ellos lo podían creer. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Vos pensaste que...? Yo pensé que el aparato público, de todo, una cosa lo que dicen las encuestas, en Tucumán, por ejemplo, también se han dado resultados que han variado un poco con algunas encuestas, porque también el aparato de los municipios del conurbano bonaerense, yo le tengo algún respeto, entonces pensé que eso... Pero más allá de los aparatos, en Tucumán, por ejemplo, en la interna de Juntos por el Cambio ganó una lista que era básicamente inesperada, digamos, con el advenimiento de Creo, un partido nuevo. No para mí, porque yo tenía claro que, por ejemplo, Roberto Sánchez, en Tucumán casi todos los dirigentes políticos, casi el 100% tiene más negativa que positiva, ¿no? Claro, pero perdieron los salvo Roberto Sánchez, el intendente de Concepción de Concepción, segunda ciudad de Tucumán. Conozco perfectamente. Y terminó ganando. Pero es interesante como en Tucumán la gente también está corriendo derecha a la vieja oposición y está apostando a la nueva. Lo de Santa Fe de alguna forma también significa eso, ¿no? Claro. Igual no estabas equivocado con lo de la provincia de Buenos Aires, porque si no estaba Manes con esa cantidad de votos... por supuesto, claro. No, o sea, lo que decía dos semanas antes, unas semanas antes, muchos pensaron, bueno, la provincia de Buenos Aires, 3 puntos de diferencia, estaba bastante bien. ¿Y qué pasaba con Larreta? Creo que de alguna forma pasó... ¿Qué pasaba con Larreta si Santilli, Manes, ¿no? Si Santilli, su candidato... contrafáctico, ¿no? Sí, pero se la deben a Manes absolutamente. O sea que los radicales se la midieron el fin de semana, ¿no? Sí. ¿Están agrandados? Creo que hemos salido... ¿Están agrandados? hemos salido fortalecidos, pero creo que tenemos que tomarlo con humildad. Tomá, claro. Pero es una manera de decirle al PRO, ya sé que están todos haciendo yoga juntos y meditando, pero fue una manera de decirle, ¿vieron que los radicales, no, éramos necesarios? ¿Se sienten empoderados los radicales? Decime, ¿quiénes son los radicales hoy? No, yo creo que hay buena... el radicalismo hoy, Alfredo? Yo creo que representa valores básicos del origen de la fundación ayornado a estos tiempos.
libertades en todo, todas las libertades, la libertad de expresión, las libertades básicas, elementales, que fueron restringidas en este tiempo, varias de ellas, ¿no? Estamos representando igualdad de oportunidades, porque no es que no creamos un Estado que genere igualdad de oportunidades, lo que no creemos es igualitarismo, un planteo de igualitarismo, ¿no? Defensa de las normas básicas de convivencia, todas esas cosas que parecen muy obvias, el kirchnerismo las amarrea de una forma que se transforman en banderas muy oportunas. Cristina ha dicho que la independencia del Poder Judicial es un resabio de la Revolución Francesa, o sea, una cosa que el Poder Judicial no debe ser independiente. Después de esta elección, la reforma judicial yo creo no que camina más. No camina. Si no la pudieron sacar... Por eso sería de sacar ahí. Bueno, Cristina, por supuesto, está... O sea, se complicó todo. Si no pudieron sacarla con esta composición, y el Ministerio Público Fiscal, con la otra andamos ahora. Ahí no hay que echarle toda la culpa a Cristina. En el Ministerio Público Fiscal, Alberto Fernández manda un procurador y Cristina no lo trata y no pone ninguna queja. O sea, él mismo se debilita muchas veces. Aunque están pensando en el candidato 2023 radical, digo, o como candidato a presidente, tu cara me lo dijo todo. No, como candidato a presidente o como candidato a vice. A ver, ya tenés todo acá, contámelo. Sí. No tengo todo. Los radicales van a querer protagonizar en el 2023. Sí. Y tal vez se lo merecen. Sí. A ver, yo creo que primero tenemos que consolidar esto en esta elección. Creo que tenemos que garantizar lo que nos está pidiendo el pueblo argentino, o buena parte del pueblo argentino, que es el equilibrio de poder, 2021. Y sí creo que tenemos una obligación de definir un liderazgo concreto, de Juntos por el Cambio, completo en el 2023. Y allí creo que el radicalismo tiene que competir con el candidato que sea, del PRO o de quien sea, debe competir al 2023. Después veremos cómo se llega a eso, quiénes tienen mejor imagen, quiénes han hecho mejor las cosas y que estén mejor para esa tarea, pero sí creo que tenemos que hacer. Alfredo, ¿Quién será el líder? Bueno, difícil ¿Horacio saberlo, o ¿no? Patricia? Difícil saberlo. ¿Horacio o Patricia? No sé, yo los veo bien a los dos con perfiles distintos. ¿Qué perfil te gusta más? Me gusta el trabajo de Horacio de estar muy comprometido con la gestión. Me siento representado en eso porque yo como gobernador era así, muy meticuloso. Para mí, creo que en la Argentina, más que un problema político, hay un problema de gestión. Es un gran Estado con mucho gasto y después se dan órdenes, se sacan decretos que no se cumplen porque hay un problema de gestión propiamente dicho, de cómo las cosas se hacen. Y en eso me siento representado. Ahora, Patricia tiene un coraje, una convicción, una fortaleza, no se achica, y creo que esos dirigentes los necesitamos. También me siento representado y yo mismo también soy así, ¿no? Cuando goberné no me achicaba a la polémica con los gremios del sector público que tienen tomado el sector público y les importa un rábano los servicios públicos elementales. Hablan de los docentes, pero resulta que no le importan los docentes, ni la educación, ¿no? Es decir, entonces confrontábamos mucho tiempo. Así que me gustan esos perfiles, por supuesto, pero también me gustan perfiles del radicalismo que son buenos gestores. Los tres gobernadores nuestros, Morales, Suárez y Valdés, son buenos gestores, han demostrado hacerlo bien. Me gusta Martín Lustó, para mí es muy formado. Facundo ha tenido salió derrotado en la competencia. Pero a Vidal para competir en el 2023, fui bastante vamos a ver. Candidatos a jefe de la ciudad, bueno, pero a presidente. Pero esta interna de Juntos por el Cambio fortaleció al espacio. Compitieron, de los 24 distritos, Viviana, 17 compitieron. Y dentro de esos 17, mezclados radicales contra PRO con aliados con radicales aliados con PRO.
O sea, y compitieron entre ellos, ¿no? Hacemos un corte, los chicos preguntan en el próximo Sí, bloque y lo seguimos quiera. charlando con Alfredo Cornejo, el hombre que enfrentará en el Senado a Cristina Fernández de Kirchner. Ya venimos, no te vayas. Muchísimas gracias por malcriarnos, somos tendencia otra vez, hashtag Viviana con vos. Gracias por hacernos tendencia en Argentina todos los días, Cornejo. Estás en un programa que es tendencia a diario. Campolongo, la pregunta para el señor Cornejo. Sí, el radicalismo, bueno, representa dos cuestiones en nuestro país, que es la incorporación de los inmigrantes a la vida política y aparte, bueno, sostener una clase media, que en estos últimos tiempos cada vez está más desnutrida. Más allá de que me digas hay que recuperar la clase media, ¿qué idea se te ocurre? Porque vos sos politólogo, si no me equivoco. Así es. Bueno, muy bien, espero la respuesta. No, primero ratificar tu diagnóstico, ¿no? Es el gran representante de la clase media. Ahora, esa clase media viene deteriorándose desde la convertibilidad en adelante, viene perdiendo poder adquisitivo, viene bajando, pero ¿qué tiene la Argentina todavía? Una clase media no de ingresos, pero sí aspiracional, que cree en el mérito como forma de desarrollo individual, que cree en la igualdad de oportunidades y no en el igualitarismo. Yo creo que hay un amplio espacio de sectores medio bajo, pero que son aspiracionales de clase media, que con esos valores se los puede representar. El radicalismo no debe tentarse por el populismo si quiere representarlo. Ya hay otros para representarlo. Hay que avisárselo, Manes, por la duda que se le esté creciendo un poco, ¿no? Gracias, Cornejo. No, gracias. Nos quedamos con ganas con los chicos de preguntarte más, pero nos falta oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la Nos vamos invitación. al corte. Gracias, Cornejo.